Hola amigos y amigas, hoy me desplazo hasta la laguna de Apastepeque y los invito a disfrutar de una tarde recorriéndola y conociendo un poco más de este bello lugar de El Salvador, ubicado en el departamento de San Vicente. Soy Eduardo Crespín y te invito a disfrutar del video. La laguna de Apastepeque se encuentra ubicada a 64 kilómetros de San Salvador y a 15 minutos de la ciudad de San Vicente. Para poder llegar a este bello lugar, debes de tomar la carretera panamericana hasta el kilómetro 61. Ahí encontrarás un desvío que conduce al municipio de Santa Clara, donde se debe de avanzar 2.5 kilómetros y desde lejos apreciarás la hermosura de este lugar. Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. Pero, ¿qué es una laguna? Una laguna es una acumulación de agua de una profundidad menor a la de un lago. Por lo general sus aguas son dulces y dan lugar a una variedad de flora y fauna, tanto en sus inmediaciones terrestres como desde el punto de vista acuático. Se forman habitualmente por la existencia de un terreno hundido y la presencia de lluvia o la influencia de ríos, contraponiéndose a los lagos, que generalmente deben su formación a la influencia de los glaciares y su accionar. En algunos casos las lagunas se forman de manera artificial debido al actuar de la mano del hombre. Esta circunstancia puede deberse a distintas actividades económicas, como por ejemplo la necesidad de tener un reservorio de agua para cultivos o para generar energía hidroeléctrica. En el caso de la laguna de Apastepeque es de origen volcánico, siendo un remanente de agua natural, rodeado de frondosos árboles. Según los datos encontrados, Johnson Ramírez expone que la cuenca tiene un área de 2.6 kilómetros cuadrados, la cual está compuesta de bajas colinas que se levantan desde la playa. El espejo de agua es de 0.59 kilómetros cuadrados. No hay corrientes principales o ríos que desemboquen en la laguna o que sirvan de drenaje. La principal fuente de agua es la lluvia, aunque también es alimentada por agua subterránea. Asimismo, también hay drenaje subterráneo al río Ixmateco. Al verla me hace recordar mucho a otra laguna de la que ya he hablado en un video anterior, la laguna de Ipala en Guatemala. El color de sus aguas y el entorno boscoso me hace pensar mucho en Ipala. Según Johnson Ramírez, el nivel del agua de la laguna de Apastepeque fluctúa entre 503.3 y 504.5 metros sobre el nivel del mar, con el más alto nivel entre los meses de octubre y noviembre y el menor en mayo. Eso provoca 1.2 kilómetros cuadrados de tierra fluctuante. La profundidad máxima en el centro de la laguna de Apastepeque es de 35 metros. A su alrededor se puede encontrar un muelle flotante que es una de las atracciones de la laguna. Este muelle se encuentra ubicado en el Parque Recreativo Laguna de Apastepeque del Ixtú.
En el año de 1963 se decretó el embellecimiento de los alrededores de la laguna de Apastepeque, considerándose de utilidad pública, siendo inaugurado el parque en el año de 1979 por el licenciado Alfredo Menéndez Magaña. Este espacio recreativo incluye un área de playa, una piscina, restaurante, senderos, áreas de picnic, cabañas y para los que buscan admirar el paisajismo y la positividad de sus aguas, el parque cuenta con un acogedor malecón y un muelle flotante, desde el cual disfrutarás de un espejo de agua fresca. Lastimosamente, por la hora en la que llegamos a la laguna, ya no fue posible ingresar al parque recreativo y me tuve que instalar en uno de los restaurantes que brindan sus servicios a la orilla de la laguna. Este parque abre sus puertas de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a domingo. No se permiten ingresar bebidas alcohólicas, pero sí alimentos, y no se permiten ingresar mascotas al lugar. Por otra parte, la laguna de Apastepeque alberga un total de 50 pescadores, pertenecientes todos a la comunidad de Santa Clara, los cuales no cuentan con embarcaciones para realizar esta actividad. Para la laguna se estimó una producción de pescado anual de 38.367.22 kilogramos, la cual se obtiene de la siguiente forma: uso de chincharro. Pero ustedes se preguntarán qué es un chincharro. Pues un chincharro es un modo de barredera que a través del método de arrastre practicado por 30 pescadores capturan un estimado de 35.918 kilogramos al año de pescado. La pesca con anzuelo la realizan 10 pescadores manipulando todos línea de mano. Se estima que el volumen de extracción es de 1.179.13 kilogramos al año. 9 pescadores utilizan arpón como arte de pesca. Según el portal del Ministerio de Turismo menciona que el nombre Apastepeque proviene del náhuatl, Cerro de las Vasijas Grandes o Cerro de los Alabastros. La pregunta que me salta es saber por qué vasijas grandes. ¿Será porque la laguna parece la boca de una vasija llena de agua? ¿O por la cantidad de repositorios de agua que se forman? Si tú sabes la razón, escríbenos en la caja de comentarios. Al ser una laguna, el Consejo Municipal de Apastepeque decretó una ordenanza municipal llamada Protección y Recuperación de la Laguna de Apastepeque del municipio de Apastepeque, departamento de San Vicente, la cual abarca obligaciones, prohibiciones, medidas preventivas, sanciones y procedimientos. Por lo que todos estamos llamados a tomar conciencia de la importancia de esta masa de agua para la biodiversidad de la zona. La ordenanza afirma: en el artículo 7 queda prohibido. En uno de sus incisos dice: derramar aceites y grasas provenientes de gasolineras, lanchas, talleres automotores y establecimientos de alimentos y otros similares como aceite y grasa de origen vegetal o animal a la laguna Apastepeque, sus afluentes y otras fuentes de agua. Tala de árboles sin el correspondiente permiso forestal extendido por el Servicio Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Lavar bombas de riego o cualquier otro tipo de utensilios que haya contenido productos tóxicos y agroquímicos adentro de la laguna u otro tipo de fuentes. La construcción de viviendas o cualquier tipo de infraestructura turística en la zona litoral de la laguna, sin el permiso de las autoridades competentes y cerca hasta la zona litoral por particulares. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con los locales que se encuentran alrededor de la laguna? Pues todos estos locales han tenido que tramitar los permisos necesarios para la construcción de los diversos restaurantes, donde puedes probar la rica gastronomía con la que cuentan. Además, algunos pobladores cuentan con lanchas donde puedes vivir la experiencia del recorrido, pero si eres más extremo puedes alquilar moto acuática y vivir esa experiencia de adrenalina. Ustedes se preguntarán cuál es el costo de esos transportes. Su valor es de $5. También descubrí una leyenda que se cuenta en la zona. Se dice que en aquel tiempo el cacique de Apastepeque tenía una hija en edad de contraer matrimonio. El esposo sería aquel varón que ganara las competencias establecidas por el cacique. A ese llamado concurrieron muchos hijos de otros caciques de las comarcas vecinas. En el concurso participó un joven cerca de la comarca del río Lempa, que no tenía derecho a participar. Ganó el concurso, pero el padre de la novia, al darse cuenta de la participación de él y sin poder retractarse de las normas ya establecidas en la competencia, decidió que los brujos se llevaran a la joven antes de que se consumara el matrimonio. El joven, al verse engañado, decidió perseguir a los brujos. Estos, al sentirse perseguidos y llevando a la muchacha en cascarones de huevos, se tropezaron. Una cayó embrocada, convirtiéndose en la laguna Ciénaga, y la que cayó boca arriba es la laguna de Apastepeque. Los brujos inmediatamente convirtieron al joven en el río, que es Ismataco, el que hasta hoy pretende alcanzar a la prometida por lo que tanto luchó en las competencias, y es por esta razón que Ismataco nace como a medio kilómetro de distancia, significando el deseo del joven traicionado de alcanzar a su prometida. Con esta triste leyenda me despido de la laguna de Apastepeque bajo una deliciosa lluvia, invitándolos a darle me gusta a este video, estar pendientes del canal, suscribirte si no estás suscrito y seguirme en mis redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Eduardo Crespín. Nos vemos a la próxima.